Principales estructuras del sistema nervioso periférico. Curso Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso. Estudiante Lilibet Beleño Alfaro. Universidad Corporación Universitaria Iberoamericana. Sistema nervioso. El sistema nervioso transmite señales entre el cerebro y el resto del cuerpo, incluidos los órganos internos. De esta manera, la actividad del sistema nervioso controla la capacidad de moverse, respirar, ver, pensar y más. El sistema nervioso tiene dos partes principales. El sistema nervioso central, que está compuesto por el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que está compuesto por todos los nervios que se ramifican desde la médula espinal y se extienden a todas las partes del cuerpo. El sistema nervioso periférico es una red de nervios que recorre la cabeza, el cuello y el cuerpo. Transporta mensajes desde y hacia el sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal. En conjunto, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central conforman el sistema nervioso. ¿Qué hace el sistema nervioso periférico? El encéfalo y el cuerpo envían y reciben información todo el tiempo. El sistema nervioso periférico se encarga de enviar estos mensajes. Algunos tipos de mensajes comienzan en los ojos, los oídos, la nariz, la lengua y la piel y llegan al cerebro. Otros tipos de mensajes se originan en el encéfalo, comúnmente llamado cerebro, y van hacia otras partes del cuerpo. Por ejemplo, si se siente olor a humo, el mensaje parte desde la nariz y va hacia el encéfalo. Después, el encéfalo nos permite pensar qué está ocurriendo y envía mensajes a los músculos para que se muevan y nos alejen del peligro. El sistema nervioso periférico está todo el tiempo en funcionamiento, incluso mientras dormimos. ¿Qué controla el sistema nervioso periférico? Ya que sin el sistema periférico el central no pudiera recibir las señales. Este se encarga de que todos los órganos y estructuras del cuerpo mantengan una conexión con el cerebro, que es el centro superior y el que ejecuta las órdenes tanto motoras como sensitivas hacia todas las partes del cuerpo. El sistema nervioso periférico se divide en sistema nervioso somático y autónomo. El sistema nervioso periférico somático se encarga de la información de tipo sensorial y motora. Y el sistema nervioso periférico autónomo es responsable del control de las funciones involuntarias corporales. El sistema nervioso periférico autónomo o vegetativo, a su vez, se divide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso periférico está formado por ganglios nerviosos y 43 pares de nervios, 12 pares de nervios craneales y 31 pares espinales. Los nervios periféricos que transforman información hacia el sistema nervioso central se denominan aferentes o sensitivos, mientras que los que llevan información desde el sistema nervioso central son llamados eferentes o motores. Las neuronas aferentes conducen una gran variedad de impulsos desde los receptores u órganos sensitivos. Por ejemplo, conducen sensaciones como el tacto, dolor, temperatura y posición en el espacio. Además, pueden transmitir algunos tipos de sensibilidad más especializados, como es el caso del olfato, visión, audición y balance. Por otra parte, las neuronas eferentes conducen información general hacia órganos efectores, como el músculo esquelético, órganos y glándulas. Son responsables del inicio de la contracción muscular voluntaria e involuntaria, así como de otras funciones como la secreción glandular. En conclusión, las funciones del sistema nervioso periférico son conectar el sistema nervioso central con los órganos, extremidades y piel, permitir que el cerebro y médula espinal reciban y envíen información a otras partes del cuerpo, enviar información sensorial y motora hacia y desde el sistema nervioso central, regular funciones involuntarias del cuerpo como los latidos del corazón o la respiración. Pares craneales, también llamados nervios craneales, son 12 pares de nervios que surgen directamente del cerebro o a nivel del tronco del encéfalo para distribuirse a través de los agujeros de la base del cráneo en la cabeza, cuello, tórax y abdomen. Los nervios craneales son parte del sistema nervioso periférico.
Los 12 pares de nervios craneales se ubican en parte de la cabeza y el cuello. Sus funciones son sensitivas, motoras o mixtas. Entre estos tenemos el nervio olfativo, que se encarga de los estímulos e información olfativa. El nervio óptico, que envía los estímulos visuales al cerebro. El nervio oculomotor, que interviene en los movimientos musculares del ojo. Nervio troclear, que controla uno de los músculos del ojo que permite el movimiento de los glóbulos oculares. Nervio trigémino, transmite información sensorial sobre la cara y la boca, así como se encarga de la masticación. Nervio aductor, posibilita la abducción, es decir, el movimiento del ojo hacia el lado opuesto de la nariz. Nervio facial, controla varios músculos de la cara, pudiendo crear expresiones faciales, así como es receptor de información gustativa de la lengua. Nervio vestibulococlear, responsable de los impulsos auditivos, el equilibrio y la orientación. Nervio glosofaríngeo, este nervio se relaciona con la recepción de señales de la lengua y la faringe y la emisión de órdenes a esta área. Nervio vago, conduce los impulsos de la faringe y la laringe al cerebro. Y por último tenemos nervio accesorio, activa los músculos torácicos, abdominales y de la espalda, y el nervio hipogloso, que transmite información a los músculos de la garganta y la lengua. Pares espinales, también conocidos como nervios raquídeos o nervios dorsales, forman parte del sistema nervioso periférico. Estas son las estructuras a través de las cuales el sistema nervioso central obtiene información sensitiva de la periferia del cuerpo y donde se regula la actividad del tronco y las extremidades. También transmiten las órdenes motoras del sistema nervioso central a los músculos de la periferia. Los nervios espinales surgen de la médula espinal y conducen los estímulos del resto del cuerpo. Estos nervios tienen tanto una parte sensitiva como motora. Los 31 pares de nervios espinales se distribuyen de la siguiente manera. 8 pares de nervios cervicales C1 a C8 que salen de la columna cervical. 12 pares de nervios dorsales o torácicos T1 a T2 que emergen de la columna torácica. 5 pares de nervios lumbares L1 a L5 saliendo estos del área lumbar. 5 pares de nervios sacros S1 a S5 que surgen del hueso sacro, ubicado en la base de la columna vertebral, y un par de nervios cocigios en el coxis. Las raíces nerviosas anterior y posterior se unen dentro del foramen intervertebral o en sus inmediaciones proximales para formar un nervio espinal mixto, motor y sensitivo, que se divide enseguida en 2 ramos, uno dorsal y uno ventral. ¿Qué función tienen los nervios raquídeos? Todos los pares de nervios espinales cumplen una función mixta, por lo tanto son sensitivos y motores. Al ser nervios con función mixta, llevan información desde la médula espinal como hacia ella. Además, se encargan de recoger la información proveniente de los órganos, glándulas o músculos a los que se encuentran conectados y luego transmitirla al sistema nervioso central por medio de la médula espinal. De esta forma, el cerebro, que es el encargado de procesar la información, genera una respuesta que es devuelta por medio de los nervios raquídeos hasta los órganos efectores, reaccionando correctamente ante el estímulo inicial. Ganglios nerviosos. El ganglio nervioso es una porción del sistema nervioso periférico, en el cual se localiza un conjunto de cuerpos neuronales. Estos además son considerados en neuroanatomía como un puente entre los nervios y las otras porciones con funciones relacionadas al área de neurología. Los ganglios son un grupo de cuerpos neuronales que forman parte del sistema nervioso periférico. Se encuentran intercalados en el trayecto de los nervios y se dividen en ganglios sensoriales o autónomos, en relación a la función que desempeñan. El sistema nervioso periférico y el central son 2 porciones de nuestro cuerpo humano, que se encargan de transmitir informaciones a través de sus estructuras más pequeñas y funcionales.
las cuales son conocidas como nervios y neuronas. Los ganglios son definidos como una agrupación de células nerviosas, las cuales se distribuyen a lo largo del sistema nervioso periférico. ¿Qué función tiene el ganglio nervioso? La función de los ganglios nerviosos consiste básicamente en recibir y captar las señales nerviosas provenientes tanto de las regiones más alejadas del cuerpo como de las que se derivan de la médula espinal. Por lo tanto, son estructuras sumamente importantes para la inervación y para las respuestas motoras que provienen de centros superiores. ¿Cómo se clasifican los ganglios nerviosos? De acuerdo a la función y al tipo de información que transmiten los ganglios, encontraremos dos tipos principales. Estos dos tipos de ganglios son los siguientes: ganglio sensitivo y el ganglio autónomo. Ganglio sensitivo. Este tipo de estructura nerviosa es la que se encarga de captar las señales sensoriales que se derivan de las extremidades hacia las partes del cerebro que emitirán la respuesta motora. Ganglio autónomo. Son llamados de esta forma debido a que son los ganglios que se localizan en los órganos situados a nivel del tórax, abdomen, cabeza y pelvis, y que además tienen la labor de enviar la información motora proveniente de los centros que ya recibieron el estímulo sensitivo. Los ganglios sensitivos también son llamados espinales y los otros son conocidos como vegetativos.